Hola queridos amigos, muy buenos días, qué lindo es poder encontrarnos en esta ocasión. Les vamos a estar compartiendo la segunda parte del capítulo número 1 del libro complementario de este nuevo trimestre. Iremos hasta agosto, si Dios quiere, compartiendo este estudio titulado en el libro complementario El Fuego Refinador, escrito por Gavin Anthony. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. El día lunes les entregamos la primera parte. Recordamos que estamos estudiando el Salmo 23. Estamos hablando de que la vida cristiana es un camino que tiene diversas etapas, diversos momentos en la vida del cristiano. Lo más importante es que no estamos ni andamos solos, sino que andamos con nuestro pastor. La segunda parte continúa de esta manera: consejos para sobrevivir al viaje. Entonces, ¿cómo nos preparamos para lo inesperado? Por supuesto, la respuesta simple es que no podemos prepararnos para todo. De lo contrario, no sería inesperado. Pero lo que podemos hacer es permitir que el Salmo 23 cambie nuestra perspectiva de la vida. Entonces, cuando suceda lo inesperado, tendremos una idea de cómo avanzar hasta que lleguemos con acción de gracias a la puerta principal de la casa del pastor. Punto número 1. No importa lo poco preparados y débiles que nos sintamos en nuestro viaje, el pastor promete proporcionar todo lo que necesitamos. Dice el Salmo 23, versículo 1, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Recuerdo que un día estaba leyendo este versículo y le dije a gritos a Dios, «Pero me faltan tantas cosas». Aquí está nuestro primer desafío para el viaje. Si vamos a viajar sin quejarnos del pastor, tenemos que aceptar el hecho de que nuestras expectativas del viaje son muy diferentes de las de él. El primer obstáculo que enfrentamos es aprender a renunciar a nuestras propias crecientes demandas, expectativas y ambiciones, y luego aprender a aceptar que lo que Dios provee es todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Punto número 2. No importa cuán desconcertante o confuso pueda ser nuestro viaje, debemos andar por las sendas del pastor para que se cumplan los propósitos de Dios para nuestra vida. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Observa que la Biblia las llama a todas sendas de justicia o sendas correctas. Pero, ¿por qué se refiere a ellas como sendas correctas o justas? Primero, son sendas correctas porque conducen al lugar correcto, la casa del pastor. En segundo lugar, son sendas correctas porque nos mantienen en un viaje en compañía de la persona adecuada, el pastor. Y tercero, son sendas correctas porque nos convierten en las personas adecuadas. Observa que recorremos la senda de la justicia, según el Salmo 23:3, por amor de su nombre. Por amor de su nombre significa para el honor y la gloria del pastor. Pero, ¿exactamente cómo honramos y glorificamos al pastor? No lo honramos simplemente al sobrevivir el tiempo suficiente para llegar a su casa sin abandonar el camino. Convertirse en las personas adecuadas es vivir los propósitos del pastor. Como lo veremos cada vez más claro, honramos más al pastor al reflejar su carácter, y la extraña verdad es que el pastor puede lograr esto en nosotros al permitir que suframos. Punto número 3. Encontramos esta última idea ampliada en el siguiente punto. No importa cuán aterrador pueda ser nuestro viaje, la oscuridad no es un lugar para temer, porque es algo que el pastor usa para hacernos madurar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, versículo 4.
Cuando no podemos ver al pastor porque la oscuridad es tan espesa, Satanás nos tentará a creer que Dios nos ha abandonado o que hemos tomado el camino equivocado. La realidad es todo lo contrario, como explica la autora Elisabeth Elliot. Un cordero perdido en el valle de sombra de muerte podría concluir que ha sido conducido equivocadamente. Es necesario que atraviese esas tinieblas para que aprenda a no temer. El pastor todavía está con él. En realidad, en la hora de las tinieblas, mientras nuestros enemigos se esfuerzan para atacarnos por sorpresa, de repente podemos tener vislumbres de la obra de nuestro pastor, quien rechaza a nuestros enemigos con su vara. Y cuando vagamos lejos, cegados por nuestros propios actos, y nos encontramos terriblemente solos y amedrentados por los ruidos en medio de las tinieblas y de lo que imaginamos que hay allí, sentimos el inesperado y a veces doloroso tirón de la vara de nuestro pastor, quien nos conduce para llevarnos de nuevo a la seguridad de su presencia. En estos valles oscuros, quizá más que en otros lugares, experimentamos la salvación del pastor y así desarrollamos más confianza en su tierno cuidado por nosotros. No importa cuán fácil esperemos que sea nuestro viaje, el pastor permite que nuestros enemigos nos rodeen para que podamos obtener una comprensión más profunda de su amor por nosotros. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmos 23, versículo 5. ¿Qué pensarían ustedes, les pregunté a los niños de la iglesia, si tuvieran una mesa con todo lo que necesitan comer, pero sus enemigos estuvieran rodeándolos? «Que me quieran robar la comida», gritó un niño pequeño. Tenía razón. ¿Cuántas veces estamos preocupados temiendo que nuestros enemigos nos roben nuestra felicidad, nuestros empleos o que destruyan los propósitos de Dios para nosotros? Esa es una de las lecciones de la mesa. Dios la coloca incluso ante las narices de nuestros enemigos, y entonces comenzamos a comprender que no hay nada que puedan hacer para arrebatarnos lo que Dios nos ha prometido. Cuando vemos cuán abundantes son las bendiciones de Dios para nosotros y que nada ni nadie puede impedir que las recibamos, nos llenamos de una renovada admiración y gratitud por la bondad de nuestro Padre. Porque entonces podemos declarar con el salmista: «Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí». Salmos 31. No importa cuán solitario pueda parecernos nuestro viaje, el pastor siempre está presente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23, 6. Tanto el bien como la misericordia son atributos de Dios, de modo que ser seguidos por la bondad y el amor es ser seguidos por Dios mismo. Como David nos asegura aquí, el bien y la misericordia lo seguían todos los días. El bien y la misericordia seguían a David a través de los campos de verdes pastos, pero también lo seguían en el valle de sombra de muerte. Ya sea que el pastor lo haya guiado en las tinieblas o que David lo haya imaginado, el bien y la misericordia todavía lo seguían. Y cuando David fuera perseguido por sus enemigos, el bien y la misericordia seguirían proveyendo para suplir todas sus necesidades. El bien y la misericordia nunca lo abandonaron. El pastor, Emmanuel, seguirá estando con él incluso hasta el fin del mundo, y también estará con nosotros de la misma manera. La clave del sufrimiento. Elena de White comenta extensamente acerca del sufrimiento. En este pasaje,
Ella resume mucho de lo que hemos dicho en el Salmo 23 con respecto al viaje en que estamos embarcados. Los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas de terrible perplejidad y prueba en su vida religiosa, pero no deben desechar su confianza, pues es esta una parte de su disciplina en la escuela de Cristo y es esencial para que toda la escoria pueda ser eliminada. El siervo de Dios debe soportar con fortaleza los ataques del enemigo, sus dolorosos vituperios, y debe vencer los obstáculos que Satanás coloque en su camino. Pero si miran hacia arriba, no hacia abajo, a sus dificultades, no desmayarán en el camino. Verán pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos, y solo tendrán que tenderle la de ustedes con confianza sencilla y dejar que los guíe. A medida que cobren confianza, cobrarán esperanza. Hallaréis en Cristo fuerza para formar un carácter fuerte, simétrico, hermoso. Satanás no puede anular la luz que irradie de semejante carácter. Dios nos ha dado su mejor don, su Hijo unigénito mismo, para elevarnos, ennoblecernos y capacitarnos, invistiéndonos de su propia perfección de carácter para que tengamos un hogar en su reino. Como ya hemos comenzado a notar en el Salmo 23, la clave para comprender el sufrimiento es entender que el sufrimiento es una llave. Dios permite con frecuencia el sufrimiento en nuestra vida porque tiene la habilidad para usarlo como un agente de transformación que nos capacita para que lleguemos a ser cada vez más similares a las personas que creó originalmente en el Edén. Pero este proceso de la obra de Dios en nuestra vida no ocurre en un día. Es un proceso de toda la vida. José, el sufriente transformado. José pasó por ese proceso. Génesis 37 al 50. En 3 diferentes periodos que cubren 13 años de inesperado sufrimiento mediante el rechazo de la familia, la esclavitud, la prisión, Dios estaba obrando para transformar la situación. La Biblia no da muchas indicaciones de cómo se sintió José durante ese periodo, pero en el siguiente comentario de Elena de White vemos que Dios siempre está obrando para transformar la situación y convertirla en una bendición. Esta bendición no era solo para José, sino para toda la región del Oriente Medio, lo que impactaría en todo el futuro del pueblo de Dios. Periodo 1. El rechazo y el odio de la familia son transformados en una escuela para dotar de un carácter maduro al futuro primer ministro. Dios le dio a José 2 sueños a la edad de 17 años. En el momento en que José compartió estos sueños dados por Dios con los miembros más cercanos de su familia, sus hermanos lo odiaron todavía más. Cuando se presentó la oportunidad, sus hermanos hicieron planes para matarlo, pero luego decidieron seguir una ruta menos dolorosa. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas y se embolsaron algún dinero en el proceso. Cuando José fue rechazado por primera vez por sus hermanos, Elena de White hace notar que durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse, pero en la providencia de Dios, aún esta experiencia sería una bendición para él. Sin embargo, cuando José reflexionó en su vida, se llenó de una nueva determinación. Su alma se conmovió con la alta resolución de mostrarse fiel a Dios, de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón indiviso, afrontaría con fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. Periodo 2. La esclavitud en Egipto fue transformada en una escuela
para que el futuro primer ministro pudiera desarrollar sus habilidades diplomáticas. José fue esclavo durante 10 años. No tuvo ningún contacto con su familia y su padre creyó que estaba muerto. Podría haber encontrado muchas buenas razones para sentirse deprimido porque tenía que trabajar largas horas como esclavo, pero no se entregó a la amargura. Elena de White comenta otra vez: la dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la Guardia Real, que llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. El joven entró en contacto con hombres de alta posición y de sabiduría, y adquirió conocimientos de las ciencias, los idiomas y los negocios, una educación necesaria para quien sería más tarde primer ministro de Egipto. Período 3. La falsa acusación y la prisión fueron transformadas en una escuela para enseñarle al futuro primer ministro la sabiduría del liderazgo. Los siguientes 3 años los pasó en prisión porque José fue falsamente acusado de intento de violación. Para añadir insulto a la injuria, alguien que había sido alentado en la prisión y que había prometido devolverle el favor, olvidó su promesa. La actitud de José bajo presión fue notable y las consecuencias de largo alcance. Encontró una obra que hacer, aún en la prisión. Dios lo estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, simpatía y misericordia que lo prepararon para ejercer el poder con sabiduría y compasión. A lo largo de todo este tiempo de gran sufrimiento, ¿crees que José tuvo algún indicio respecto de lo que Dios estaba haciendo con su vida? ¿O pudo ver alguna evidencia de que aquel dolor iba a servir para un bien mayor? Lo dudo. Pero en todo el proceso, confió en la sabiduría de su Padre Celestial. Siempre para el bien. Como José, aquellos que han caminado más cerca de Dios son con frecuencia los que más han sufrido. ¿Podría alguien haber caminado más cerca del Padre que Jesús? Y sin embargo, nadie sufrió tanto como él. David, Moisés, Abraham, Pablo y los discípulos, todos sufrieron mucho. Pero a medida que los años de su peregrinación pasaban, Dios iba demostrando una y otra vez que en verdad a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Las buenas nuevas son que los propósitos de Dios son tan buenos para nosotros hoy como lo fueron para sus hijos en tiempos bíblicos, y que las bendiciones transformadoras que Él desea derramar por medio de nosotros son igualmente grandes. La obra de Dios en nosotros es la peregrinación de toda una vida. Es con frecuencia inesperada, a veces dolorosa, pero siempre bajo la dirección del amante pastor, y siempre, siempre para bien. Padre, gracias porque no camino solo. Gracias porque estás conmigo tanto en las tinieblas como en la luz. Gracias también porque el sendero por el cual caminamos es para tu gloria. Que la búsqueda de tu gloria crezca en importancia y valor dentro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, hasta aquí le hemos compartido la lectura del capítulo número 1 del libro complementario. El crisol del pastor me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Deseamos de todo corazón que Dios sea con cada uno de ustedes y nos encontramos en el próximo audiolibro. No te olvides de suscribirte, apoyarnos y compartir con tus hermanos de iglesia. Dios te bendiga.